El camino es largo, pero hay luz en el sendero. Con cada paso que doy, siento más el anhelo. Quiero que hoy nos sumerjamos juntas y juntos en uno de los procesos más sutiles, más misteriosos y más delicados de toda la fertilidad. Os estoy hablando de la implantación. Ese instante tan pequeño, tan silencioso, tan microscópico que ocurre sin que tú puedas verlo, sin notar ningún tipo de dolor, sin síntomas evidentes y que sin embargo lo decide todo. La implantación es el punto exacto donde el embrión y tu cuerpo se encuentran por primera vez y es ahí donde se define si un embarazo va a comenzar o no. Pero hay algo muy importante, ese momento tan decisivo, tan frágil, tan determinante, sigue siendo uno de los menos comprendidos y menos estudiados. Se habla mucho de la ovulación, de los óvulos, de los espermatozoides, de las trompas, pero la implantación se reduce casi siempre a una frase: tranquilos, que si es de buena calidad, implantará. Y eso te lo digo yo desde la experiencia clínica y desde la ciencia más actual. Es una simplificación tremenda que deja fuera un universo entero, porque la implantación no depende solo del embrión, no depende solo del útero, no depende solo de ti y no depende solo de él, depende de la sincronía perfecta entre todos estos factores. Y cuando esa sincronía se rompe, el embarazo no puede avanzar. Y lo más doloroso es que muchas veces esa ruptura no se ve en ninguna prueba convencional. La implantación no es un acto, sino que es un diálogo entre el cuerpo y los cuerpos. Y quiero contártelo con la profundidad que merece. Imagina por un momento el embrión chiquitito, ¿vale? No mide más de una mota de polvo. Viene viajando desde la trompa durante unos días, 4, 5, 6, dividiéndose, transformándose, comunicándose con tu cuerpo sin que tú lo sepas. Ese embrión llega al útero con un mensaje que es: estoy listo. Pero el útero solo puede responderle bienvenido si está en el punto biológico exacto. Si llega un pelín antes, pues aún no está preparado. Si llega un pelín después, ya se ha cerrado la ventana. Y si llega justo en el momento exacto, ahí es donde ocurrirá. El útero no está receptivo durante todo nuestro ciclo, sino que tiene una ventana muy concreta, que es la ventana de implantación. Y esa ventana está dirigida por tu fase lútea, que ya vimos en el capítulo anterior, por tu progesterona, por tu inflamación, por tu estrés, por tu microbiota, por tu ritmo de vida, en general por tu estado epigenético. Aquí quiero introducir algo muy importante, y es que la implantación no depende del útero solamente, sino de la historia que ha vivido tu cuerpo en las semanas o en los meses previos. Depende de cómo has dormido, de cómo has comido, de cuánto cortisol ha habido, de cuántos tóxicos te han rodeado, de cómo estaba tu tiroides, de si ha habido una inflamación intestinal o vaginal, si tu microbiota estaba equilibrada o no, si tu fase lútea ha sostenido durante este tiempo los niveles de progesterona adecuada, de si el embrión venía fuerte o de si el ADN espermático estaba íntegro. Así que todo esto y más cosas todavía importan. Y cuando ya entendéis todo esto, empezáis a comprender que la implantación no falla porque sí, sino que no es azar, no es mala suerte, no es que tu cuerpo no quiera, sino que, como veis, es un proceso muy fino, delicado, ¿vale? Y preciso de la biología. Me gustaría contaros una historia que creo que ayudará a entender un poquito mejor todo esto. Hace un tiempo, una pareja llegó a mi consulta con 3 fecundaciones in vitro fallidas. 3, con embriones que estaban establecidos como de buena calidad, con un laboratorio que decía pues, que estaban perfectos, con el útero que en la ecografía parecía correcto, pero ninguno se implantó, ni uno solo, ¿vale? Y la respuesta que habían recibido pues había sido la de: será mala suerte, será cuestión de intentarlo otra vez. Imaginaros el desgaste. Ella 38 años, él 40, cansados a más no poder, rotamente cansados. A ella le temblaban las manos al hablar, él no sabía cómo sostenerla emocionalmente. Y lo primero que hice fue escucharlos, escuchar de verdad. Y cuando escuchas, empiezan a aparecer piezas que nadie había encajado. Una fase lútea que parecía normal, pero que era demasiado breve.
un endometrio que maduraba antes de tiempo, un estrés acumulado durante años, una inflamación intestinal que nadie había estudiado, un semen normal en papel, pero realmente con un ADN espermático muy dañado cuando por fin lo analizamos. El embrión no implantaba no porque no quisiera, no porque su cuerpo fallara, no porque hubiera mala suerte, no implantaba porque la sincronía entre embrión y endometrio estaba rota. Y esa ruptura nace de muchos factores que no se estudian si no conoces la fisiología tan fina que conlleva el proceso de la implantación. Cuando empezamos a trabajar todo eso, su estrés, su fase lútea, su inflamación, la calidad del esperma, su microbiota, el descanso, su ritmo circadiano, el cuerpo empezó a cambiar y a los meses la implantación llegó, no por magia, sino por coherencia biológica. Y llegó además de manera natural, sin tener que recurrir a otro tratamiento de reproducción asistida. Así que quiero que entiendas que la implantación es un proceso que requiere que el cuerpo entero diga sí. No solo el útero. El útero es una parte, es un órgano, pero la implantación es un estado del cuerpo y no es solo una función que tenga el útero. Por eso, a veces te dicen que todo está bien, pero que el embarazo no llega, porque no han mirado lo suficiente, sino porque no han mirado donde realmente ocurre la fertilidad, no han mirado el tejido endometrial, tu microbiota, tu fase lútea, tus niveles de inflamación, en general la calidad epigenética en tu cuerpo, los niveles de cortisol, tu estilo de vida y, muy importante, el ADN espermático. La implantación, como ves, es profundamente epigenética. Depende de todo lo que tú vives, de lo que tu pareja vive, de cómo descansáis, de cómo os alimentáis, de lo que respiráis, de cómo gestionáis la tensión diaria, de cómo responde vuestro sistema inmune. Y todo eso forma parte de la historia del embrión. Una cosa que casi nadie sabe es que el embrión no llega al útero silenciado, llega con un perfil molecular que el útero lee. Esto puede sonar muy técnico, pero es muy sencillo de entender. El útero literalmente evalúa al embrión y si detecta una inflamación, un daño, un nivel de estrés oxidativo o falta de calidad, lo que va a hacer es activar las defensas que pueden impedir la implantación. Y no porque tu cuerpo no quiera un embarazo, sino porque tu cuerpo siempre va a priorizar su seguridad por encima de todo. Por eso quiero contarte otro caso real. Una mujer de 35 años que venía de 2 abortos bioquímicos. Los test daban positivo, pero el embarazo no progresaba. Le habían dicho que esto era completamente normal, que pasa muy a menudo, que hay que seguir intentándolo. Y aunque es cierto que los embarazos bioquímicos existen, son frecuentes, ¿vale? Cuando se repiten, hay que intentar investigar un poco más a fondo sus causas. Ella tenía un sangrado marrón antes de la regla, igual que el que os conté en el capítulo de la fase lútea. Además, tenía la sensación de que su cuerpo se apagaba en los días previos a la regla. Cuando estudiamos su caso con detalle, vimos que su inflamación estaba muy, muy elevada, que su fase lútea era muy cortita, su progesterona se desplomaba de manera muy rápida y que su microbiota vaginal estaba completamente alterada. Así que esto no era casualidad. No era casualidad que la implantación no se sostuviera en su cuerpo. No era mala suerte, no era un te pasa a ti y le pasa a otras. Era un cuerpo que estaba pidiendo ayuda, necesitaba apoyo. Y cuando cuidamos esa base, pues, la historia cambió. Esto quiero que se te quede grabado. Un embarazo bioquímico es un inicio de implantación que no se sostiene y casi siempre tiene unas causas. No tiene culpables, sino que tiene factores que son modulables, es decir, que podemos cambiar. La implantación también depende mucho de la calidad espermática. El embrión es mitad tú, mitad él. Si él trae consigo un daño en su ADN o pues, restos de inflamación, de estrés oxidativo, de falta de micronutrientes o alteraciones epigenéticas en general, esto va a afectar al ritmo del desarrollo del embrión. Y si el embrión va más lento y llega al útero más tarde, aunque tú estés perfecta, la implantación va a fallar, porque la ventana de implantación se cierra. Y aquí viene algo que me parece precioso cuando se entiende. La implantación es como un baile entre dos historias biológicas, podríamos llamar, una que es la femenina y otra la masculina.
Y cuando ese baile está compasado, pues todo fluye con normalidad, en los tiempos que toca y el baile surge. En realidad nadie te lo cuenta así. Y cuando falla, te culpas y te culpas normalmente la mujer y culpar es lo más fácil y yo os digo que entender es lo más sanador para vosotras, porque la implantación también está profundamente influida por el sistema nervioso. Si llevas meses tensando al cuerpo, ¿no? Por este proceso de un embarazo que no llega, de culpándote, metiéndote miedo en el cuerpo de si no lo vas a lograr el embarazo, si lloras en silencio, si siempre estás en un estado como de alerta, con ansiedad, con comparación, con presión, todo esto tu cuerpo lo va a registrar. Tu útero tiene unos receptores del estrés que se llaman, ¿vale? Tu endometrio va a responder a tu vida. Tú no eres una máquina, sino que eres una persona que está viviendo un proceso emocional que es muy intenso y eso importa. Por eso, cuando acompaño a parejas en este proceso, siempre les digo que el cuerpo no se equivoca. El cuerpo nos informa, nos protege, responde. La implantación no falla porque sí, sino que falla cuando la historia completa necesita revisarse. La parte más difícil de comprender es que una implantación fallida no siempre deja rastro, no duele, como os he dicho antes, no deja señales visibles, sino que se vive en silencio. Solo tú sabes lo que sientes, solo tú sientes ese vacío anticipado, ¿no? Esa intuición de que no ha funcionado otra vez. Por lo tanto, me gustaría terminar este episodio diciéndote algo que ojalá te abrace un poquito por dentro. Si llevas tiempo intentando un embarazo y no llega, si has vivido repetidos embarazos bioquímicos, si has tenido betas negativas, si te han dicho que todo está bien y te has sentido loca por pensar que no eres tú la que estás fallando, ¿vale? No es tu culpa. Tu útero no tiene por qué estar mal. Tu historia reproductiva no es un misterio, sino que solo necesita mirarlo con un poquito más de detalle. Como ya os he dicho, la implantación es un proceso muy delicado, muy sutil, muy complejo y también es mejorable. Se puede estudiar, se puede cuidar y se puede preparar. Y cuando lo haces, cuando trabajas el cuerpo completo, cuando entiendes que la implantación no es un instante, sino que es un proceso, empiezas a recuperar la esperanza de una manera real. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, por escucharte, gracias por permitirme acompañarte en este camino tan íntimo. Y deciros que seguimos juntas, seguimos juntos y vamos a seguir desentrañando todo lo que nadie te cuenta sobre la fertilidad. Fertilizando el mañana con amor eterno, caminando juntos en un sendero.